hablar de la conquista que llevó a cabo España en América. ¿Quiénes eran los conquistadores? ¿Quiénes fueron estos hombres a quienes el rey de España envió a tomar posesión de estas tierras? Si tenemos que describirlos, hacer lo que se dice generalmente el perfil del conquistador, vamos a decir que eran hombres, primero, ambiciosos. Eran hombres, hasta podríamos decir, de alguna manera, indisciplinados, tenaces. La mayoría de ellos con alguna experiencia militar, proveniente tal vez de su participación en la guerra contra los moros, por ejemplo. Y también vamos a decir que pertenecían a los estratos más bajos de España. Muchos de ellos eran los denominados segundones. ¿Qué es esto de segundones? En España regía una ley que se llamaba la ley del mayorazgo. ¿Qué decía esta ley? Esta ley decía que únicamente heredaba el primogénito. Es decir, de un matrimonio, la herencia le correspondía solamente al hijo que había nacido primero. El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el décimo no heredaba nada. Entonces, muchos de estos segundones, este era el nombre que recibía quien no era primogénito, fueron también los que se adentraron a esta aventura de venir a tierras tan desconocidas para ver si podían forjar fortuna. En general, se los conoce con el nombre de adelantados. Adelantado en realidad era un título. Era un título que España, en el siglo XVI, fundamentalmente se llevó a cabo en el siglo XVI, España le otorgaba al jefe de la expedición descubridora. A través del título de adelantado y de la capitulación, que era el contrato que se hacía entre el adelantado, es decir, el jefe de la expedición descubridora, y el rey, se establecían derechos y obligaciones que le correspondía a cada uno. Entonces, España fue nombrando diversos adelantados para que se lanzaran a realizar expediciones hacia estos territorios americanos. Si ponemos el mapa de América, por favor, no podemos omitir entre estos primeros conquistadores a Hernán Cortés, que fue quien doblegó al imperio azteca, que ocupaba buena parte de México, la península de Yucatán. ¿Sí? Acá lo tenemos, México. ¿Sí? México, la península de Yucatán. Bueno, el imperio azteca, altamente militarizado, fue doblegado por Hernán Cortés. Y vamos más al sur, América del Sur, y nos ubicamos en Perú, en el actual Perú, pero en realidad quien estaba el imperio incaico, con extensiones que seguían hasta norte y centro de nuestro país, la actual Argentina. Era mucho más grande de lo que es el Perú actual. Quien conquistó Perú, Francisco Pizarro. En condiciones distintas, de maneras diferentes, pero acá es interesante tener en cuenta dos cuestiones. Porque uno se puede preguntar, ¿cómo puede ser que estos hombres que provenían de tan lejos de hacer un viaje extenuante pudieron doblegar a civilizaciones tan organizadas y tan militarizadas ambas, particularmente la de los aztecas, y con un número de habitantes mucho mayor, ¿no? Porque acá tengo que hacer un gran paréntesis y discúlpenme que lo haga con tanta rapidez porque esto merece mucho más tiempo para hablar. Recordemos que América estaba poblada. Los pueblos originarios son los dueños del territorio americano. Y en realidad, a través de la conquista, bueno, lo que hace España es usurparle sus tierras y doblegarlos. Y vuelvo a esta pregunta, ¿cómo hacen estos españoles para dominar estos pueblos? Primero, recordar, yo les hablé del adelantado, el que pactaba con el rey, el jefe de la expedición. Pero justamente, un adelantado solo no va a poder dominar a nadie. El adelantado no venía solo, venía con un contingente armado, que recibe el nombre de hueste indiana. La hueste indiana era el brazo armado del conquistador.
¿Cómo se conformaba esta hueste? Y bueno, con gente, algunas personas con experiencia, otras no, querían intentar suerte, algunas portaban armas, otras no, los que nos portaban armas se las daban los conquistadores, obviamente a la hora de repartir el botín iban a tener distintas adjudicaciones. Y entonces, el conquistador con la hueste indiana venía a América a conquistar. En general el número de participantes, de personas que componían la hueste indiana, oscilaba entre 50 y 200. Hernán Cortés tuvo una hueste indiana de más de 500 hombres, por mencionar alguna muy importante, y logró conquistar México prácticamente en 9 meses. Ahora bien, ¿con qué recursos contaban? Bueno, entre otros, existía un documento denominado requerimiento. El requerimiento era un documento que el adelantado le leía a los indígenas, en el cual les informaba que las tierras que ocupaban eran propiedad del rey de España y que ellos venían a evangelizarlos. Si la comunidad indígena aceptaba mansamente esto que le proponían, cuando lo entendían, porque no siempre buscaban traductores para decir esto, bueno, se sometían a la voluntad de los españoles, quienes tenían distintas formas de explotar al indígena a través de trabajo. Quienes no lo aceptaban, las comunidades indígenas que se rebelaban ante esto, bueno, cuando esto ocurría, entonces la legislación permitía lo que se denominaba hacer la guerra justa. ¿Por qué era justo? Y bueno, porque se estaban negando a lo que el requerimiento decía, ¿no? Entonces, bueno, es así que España lleva a cabo su conquista sobre el territorio americano. Y vuelvo a esto, aún con una hueste indiana de 500 hombres, uno se pregunta, ¿cómo lograron doblegar a tanta gente? Bueno, los españoles traían caballos, que acá no había, traten de pensar ustedes la construcción mental que pudo haber hecho el habitante, el indígena, cuando ve a un hombre arriba de un caballo con una armadura, que lo ve como un todo. Entonces, ¿cómo pudo impactar esto en el indígena? Además, el español trae con la hueste indiana fundamentalmente armas blancas, espadas, lanzas, la espada era la más importante, y traen algunas armas de fuego, que si bien no era tanto lo que mataban, asustaban mucho por su estruendo, porque largaban perdigones y hacían mucho ruido. Entonces, el caballo que le sirve para desplazarse, que le sirve para amedrentar al indígena, la enorme cantidad de armas blancas, las armaduras, las armas de fuego, las estrategias de guerra que trae el español, y si a esto le sumamos que en algunos casos se los confundió con algún enviado de los dioses, por ejemplo en el caso de los aztecas, en un comienzo pensaron que eran enviados del dios Quetzalcóatl, bueno, esta conjunción de factores permitió que los conquistadores, siendo mucho menos número, lograran de todas maneras dominar a los indígenas. Esto así como para tener, en términos generales, manejar algunos conceptos que son propios de la conquista. En el próximo encuentro vamos a abocarnos directamente al territorio argentino.